Ya, yo voy a apagar mi micrófono y cámara para estar en el backstage y no aparecer. Me avisan cualquier cosa. Oye, si estoy sin cámara. A ver. Muy buenos días a todos. En nombre de Fundación Chile, les damos la más cordial bienvenida a este webinar de motivación y engagement estudiantil, el nuevo reto de la educación virtual. Esta actividad se enmarca dentro del proyecto TP Digital, una iniciativa que estamos desarrollando junto a Microsoft con el patrocinio del Ministerio de Educación y también la colaboración de INACAB e Intelitec, y que busca dinamizar la formación técnico-profesional a partir del uso de herramientas y de ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje. Desde junio de este año, el proyecto TP Digital está brindando herramientas digitales prácticas e interactivas, así como asesoramiento y acompañamiento técnico-pedagógico a docentes de especialidades de formación técnico-profesional del norte de Chile. En estos últimos meses hemos levantado muchas de las necesidades que presentan los profesores y sus establecimientos, pero también hemos descubierto gran parte de los desafíos a los que se enfrentan en este nuevo contexto de formación a través de ambientes digitales. Uno de los más habituales, de estos desafíos más habituales, tiene que ver y tiene mucha relación con la motivación y con el engagement de los estudiantes. Las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta para el profesor, pero también una importante competencia para capturar la atención de sus estudiantes ante la gran diversidad de plataformas y de aplicaciones que podemos encontrar en Internet. Por eso los docentes necesitan de técnicas y de estrategias para mantener cautivo a su público, para mantener la atención de los estudiantes en las actividades y en las clases que se desarrollan a través de estos ambientes virtuales. Por eso, en el webinar de hoy quisimos dedicarlo no solamente a la revisión de recursos técnicos o de especialidad, sino también a este tema más transversal y que pueda aplicarse a cualquier temática y a cualquier nivel formativo. ¿Cómo podemos realizar clases más interactivas y más atractivas que logren captar la atención de este nuevo perfil del estudiante? ¿Qué estrategias y qué técnicas nos permiten motivarlos para convertirse en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje? Son precisamente estos temas los que nos convocan hoy aquí y que analizaremos junto a dos speakers de excepción que tenemos conectadas, Erika Castro de Kuala y María José Anaís, experta educativa. Para comenzar este webinar, quisiera dejarles a ustedes con Gabriela Navarro, directora de Trayectorias Formativo-Laborales de Fundación Chile, que nos dará unas breves palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Parece que casa de herrero, cuchillo de palo, estoy sin cámara, ¿no? Pero bueno, quiero saludarlos a todos a nombre de Fundación Chile, a nombre de TP Digital, este proyecto que ha ido tomando fuerza. La verdad es que estamos muy contentos, partimos en junio y hemos poco a poco convocando a los profesores, que son nuestros protagonistas en el norte del país, pero también poquito a poco se nos han ido subiendo también profesores de otras partes del país, profesores también de educación superior. Eso nos ha gustado mucho, cómo han ido encontrando en la plataforma en TP Digital un espacio. Hoy día nos convocan los estudiantes. La verdad es que estamos enfrentando uno de los efectos, ¿cierto?, de la pandemia. Estamos con 80.000, un poco más de 80.000 estudiantes que están desertando del sistema. Es una voz de alerta enorme. Se ha hablado mucho de la recesión económica, se ha hablado mucho de los efectos que va a dejar, los efectos sanitarios que va a dejar esta pandemia. Se ha hablado mucho de la discontinuidad pedagógica, pero tal vez no nos esperábamos, ¿cierto?, todo el efecto que está teniendo el tema de la deserción. Estamos hablando de estudiantes que se tienen que ir a trabajar para poder apoyar a sus familias en momentos de alto desempleo. Y también estamos hablando de potenciales ninis futuros. Es una voz de alerta enorme que nos convoca hoy día a conversar sobre cómo enfrentar esto. Y no solamente por lo que está pasando en pandemia, sino porque tenemos que dinamizar, como lo hemos venido diciendo hace un tiempo en TP Digital, tenemos que hacer esfuerzos por dinamizar la enseñanza. La formación TP es una formación imprescindible para el país, imprescindible para el desarrollo económico y también para el desarrollo social del país.
y tiene que ser una educación modelo, tiene que ser una formación modelo. Hasta ahora ha sido una formación silenciosa, ¿cierto?, que ha contribuido mucho al país, silenciosa. Muchas veces se habla del hermano pobre. Yo creo que no es así, sino más bien el hermano silencioso. Y con mucha fuerza, con mucho orgullo, creo que tenemos la posibilidad de sacar de esto una formación técnico-profesional muy fortalecida y lograr motivar, enganchar, ¿cierto?, a nuestros estudiantes, desafiarlos a comprometerse con su formación, con sus instituciones, con su proyecto de vida. Hoy día es más desafiante que nunca. Por tanto, creemos y hacemos una apuesta con que los recursos digitales que hoy día se nos ponen a disposición desde distintos ámbitos, instituciones de educación superior, empresas, hoy día hay muchos actores desarrollando recursos digitales para la formación. Y TP Digital lo que busca es ponerlos al servicio de profesores que están haciendo un esfuerzo por dinamizar su enseñanza. Tenemos a más del 80% de los docentes en sus casas, algunos de ellos ya empezando a volver a los liceos, ¿cierto?, dispuestos y demandando formación en educación a distancia. Y sabemos que la educación a distancia no es un problema de hoy, sabemos que esto va a volver a pasar muchas veces y esperamos que deje de ser un problema, deje de ser una urgencia y pase a ser un buen amigo, una oportunidad. La educación a distancia no tiene que ser una solución para la interrupción pedagógica, sino más bien tiene que ser un complemento a la presencialidad. Así que nuevamente reforzar la idea, TP Digital es una invitación, ¿cierto?, a dinamizar la enseñanza, tiene que ser una invitación, es una invitación a distintos actores públicos, privados. Hoy día nos acompaña, ¿cierto?, aquí hay presente, la verdad es que realmente estamos con un foro muy interesante porque tenemos a una empresa como Koala que se ha dedicado a innovar en formación. Estamos enviando con ellos posibilidades para trabajar también con estudiantes, como a través de la ludificación, ¿cierto?, de la gamificación, se puede enganchar a los estudiantes y nosotros a su terreno, no traerlos siempre a ellos al terreno que se supone es el más académico. Está María José, ¿cierto?, Anaí, con nosotros, una académica que ha tenido mucha experiencia y ha sido muy pionera también en este tema con los estudiantes. Y agradecerle también a Sebastián Marambio del Ministerio de Educación del área de innovación que nos acompaña. Queremos permanentemente tener este tipo de encuentros para poner estos temas sobre la mesa. Así que a nombre de Fundación Chile, a nombre de TP Digital, agradecerles la convocatoria y que sea un lindo evento en honor a los miles de jóvenes que tenemos hoy día en Formación TP. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tus palabras. Verdaderamente la educación a distancia es un tema que se ha venido discutiendo por años y que refleja la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas y metodologías de enseñanza adaptadas a los nuevos tiempos y al nuevo perfil de los estudiantes. Y pese a que ahora nos hemos visto en la obligación de acelerar esta incorporación de las tecnologías debido a todo lo que estamos viviendo, todo indica que ha llegado para quedarse, que desde este momento las tecnologías van a formar parte intrínseca de la educación en cualquier nivel y a cualquier modalidad. Para hablarnos de este y otros temas, los dejo con el director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, Sebastián Marambio, quien también ha querido estar presente en esta actividad para brindarnos unas palabras de inicio. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Darío. Gracias, Darío. Gracias, Gabriela, a Fundación Chile por organizar esto junto con Microsoft. Y ya lo decía Gabriela, estamos viviendo una crisis profunda, sin precedentes. Las estimaciones del Ministerio de Educación son que como consecuencia de esta catástrofe es posible que se incorporen unos 80.000 niños y jóvenes a la deserción, que deserten la escuela. Estos son números muy, muy altos. La ONU lo ha catalogado como una catástrofe generacional. Es un desafío realmente sin precedentes en nuestra historia, que está dejando a muchos más niños sin ese apoyo de la escuela de lo que hemos vivido como país en otras crisis como
como el terremoto que tuvimos en 2010. En este momento hay de partida un desafío que es de acceso, que aún está presente. Existe una brecha tecnológica, una brecha de conectividad, brecha en acceso a dispositivos en los hogares y en las escuelas también. Pero en esta oportunidad vamos a estar hablando más de cómo, una vez superado ese problema, cómo podemos nosotros lograr que la educación online sí logre tener un impacto, ojalá cercano, a lo que significa el colegio de forma presencial. Nosotros en este momento desde el Ministerio estamos trabajando también con Microsoft y con Google para lograr avanzar hacia ese cierre de brecha de tecnología, poniendo a disposición de escuelas y apoyándolos en lo que es la instalación, el despliegue de plataformas como Teams, que estamos utilizando ahora, o como Google Classroom. Y en este momento estamos bastante sorprendidos del entusiasmo con que los docentes se han ido subiendo a este carro. En este momento tenemos en el país unos 2 millones de usuarios activos a la semana, más de 2 millones de usuarios activos a la semana, utilizando este tipo de tecnologías para conectarse, seguir en contacto, y esos son números que están creciendo a una tasa gigantesca semana a semana. Más de 100.000 nuevos usuarios se suman semanalmente, así que vemos que los docentes están con ganas de poner todo su empeño para lograr sobrellevar este momento, esta crisis, pero cuando tenemos todos muy claro, y los docentes también, que cuando logremos sortear este primer desafío, que es el acceso a la tecnología, a la conectividad, a las plataformas de educación, persiste el desafío mayor de fondo, que es generar buenas clases online. La educación online, nosotros sabemos que sí puede alcanzar un nivel de educación presencial, pero es tremendamente difícil. La evidencia muestra que la gran mayoría de las clases presenciales, que las clases online, perdón, no alcanzan ese nivel, que quedan muy por debajo de la experiencia presencial. Por eso es urgente que estemos conversando desde ya en el país sobre cómo prepararnos para la vuelta a clases presencial, pero en el intertanto seguir aprendiendo con toda la motivación sobre cómo poder desarrollar mejores clases online, cómo generar un mayor vínculo con los estudiantes, cómo cautivar su motivación. Para eso es este seminario, para hablar de esos temas, y también recordar que estas son herramientas que no solamente van a ser útiles durante este periodo de clases a distancia, sino que también una vez que volvamos a la presencialidad. El avance en términos de transformación digital de las escuelas es algo que va a sin duda perdurar en el tiempo, y nos va a dejar instalados a todos los docentes con mejores herramientas de cómo apoyar a los estudiantes en el futuro. Así que sin más les deseo una muy buena jornada, y que por favor siempre que deseen tener más información de cómo avanzar hacia la transformación digital se pongan en contacto con nosotros. Tenemos un sitio web que es escuelasenlinea.cl con toda la información de cómo avanzar con estas plataformas de Microsoft y de Google, así como Aprendo en Línea, que seguro que ya conocen. Gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras y también por el compromiso del Ministerio de Educación con el desarrollo de este nuevo paradigma educativo que estamos viviendo. Como les comentaba al principio del webinar, el proyecto TP Digital tiene en Microsoft Chile a un importante partner. Y desde Microsoft nos han cedido tanto infraestructura como recursos digitales para hacer posible nuestro objetivo, que no es otro que asesorar a docentes de formación técnico-profesional en la aplicación de estas metodologías, herramientas y recursos digitales para adaptarse al nuevo contexto educativo.
A nivel internacional, Microsoft está impulsando también distintas iniciativas para el progreso del mundo educativo y sobre ello y muchas más cosas nos hablará Paloma Ríos, directora del sector público de Microsoft Chile. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias y muy buenos días a todos los asistentes a este webinar. La verdad que es un gusto ver el interés de todos ustedes por temas que son tan importantes hoy en día para la educación en nuestro país, en los momentos que estamos viviendo y donde la tecnología se torna mucho más relevante que en otras oportunidades. Si bien en Microsoft producimos esta tecnología, lo hacemos siempre teniendo en cuenta y en el centro a las personas. Creemos que la tecnología tiene que estar muy de la mano con las capacidades y la amplificación de las capacidades humanas que tenemos en nuestro país, y en ese sentido todo lo que tenga que ver educación y la tecnología como habilitador es muy relevante para nosotros. En este nuevo contexto que hoy nos entrega el COVID-19, está cambiando la forma en que las personas viven, trabajan y estudian. Y esto ha afectado a todas las industrias de nuestro país y no ha dejado, por supuesto, de lado todo lo que es el aprendizaje y el trabajo y educación a distancia. En este sentido, vemos que tenemos hoy día muchísimos desafíos relacionados, como bien decían antes, con el acceso a la información, a toma de decisión, a productividad y seguridad. De esta manera, el impacto del COVID ha cambiado nuestras expectativas, tanto como docentes, padres, alumnos y comunidad educativa en general. Por ello, creemos que es sumamente importante generar estas instancias que no solo entregan herramientas tecnológicas, ¿cierto?, para los docentes, sino que también los capacita en habilidades y en ir incorporando todas esas nuevas desafíos digitales que nos vemos enfrentados y sin los cuales sería muy difícil poder entregar clases de calidad. Hoy día creemos que, y más que nunca, se torna muy relevante el desarrollo de habilidades blandas que permitan el incorporar estos habilitadores tecnológicos y haciéndolo siempre de una forma útil y pensando en el beneficio de los alumnos. Las compañías como Microsoft tenemos la misión de desarrollar herramientas que permitan a estudiantes y docentes desenvolverse de la mejor manera. Y en ese sentido, lo que buscamos es tener soluciones que minimicen lo máximo posible el efecto adverso de no estar compartiendo presencialmente el aula de clases. El desafío no es solo el trabajo remoto, sino que en recrear la vivencia presencial, que sobre todo en educación técnico profesional, ¿cierto?, es tan relevante. Es por eso que en conjunto con nuestras herramientas tradicionales se desarrolló Teams para educación. Teams es nuestra herramienta de colaboración y hoy día hay un módulo específico para educación y nos hemos preocupado especialmente de integrar nuevas funciones, como por ejemplo el modo todos juntos, que es la forma en que visualizamos a los asistentes a una clase. De esa manera creemos que mejoramos sustancialmente la experiencia que tiene el alumno y el docente con respecto a la conferencia virtual, haciéndola cada vez más cercana. Sin embargo, el principal rol que tenemos como empresa no es simplemente crear herramientas y estos habilitadores, sino también convertir la tecnología realmente en un habilitador de la comunicación en tiempos complejos como los actuales. Y para lograr esto es necesario que estas herramientas y soluciones sean lo más accesibles para la mayor cantidad de personas. Por ende, iniciativas como las que estamos asistiendo hoy día tienen un valor de suma importancia para nosotros en Microsoft, porque son necesarias para seguir empoderando a las personas, alumnos y docentes, para que encuentren estas herramientas digitales encuentren en estas herramientas digitales soluciones que le ayuden no solo en su trabajo, sino que también en su día a día, y asimismo les facilite todo este proceso de educación y de aprendizaje a distancia. El futuro de la educación, sin duda, seguirá siendo motivar a los estudiantes, seguir inspirándolos, a profesores e involucrar cada vez más a padres y a la comunidad en general. Creemos que todos los elementos juntos impulsan la enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos y sin lugar a dudas la tecnología es un habilitador, pero es solo una herramienta que sin la interacción de los otros componentes la verdad que no cumple su fin. Para nosotros vemos que la belleza de la tecnología yace justamente en promover la actividad y la igualdad que nos ayuda a adaptarnos de distintas maneras, de distintas formas a los cambios que existen y a las distintas maneras de hacer aprendizaje. Espero que tengan un buen seminario y que disfruten mucho la información que van a obtener, y acá estamos por si necesitan aclarar cualquier duda o cualquier consulta respecto al programa. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Paloma, por tus palabras.
Aprovecho de mencionar que pueden hacernos llegar todas sus preguntas y consultas a través del chat de la sesión y seleccionaremos algunas de las más relevantes y las realizaremos a nuestros speakers en el tramo final del webinar. El mundo educativo está cambiando a pasos agigantados. Hace apenas unos meses, desarrollar todas las clases en todos los niveles educativos a través de ambientes virtuales nos podía parecer algo de ciencia ficción, pero hoy es toda una realidad. Y los cambios seguirán después de la pandemia, porque tendremos que hacer frente a nuevas habilidades, nuevas necesidades y nuevos perfiles de los estudiantes. Para profundizar en estos puntos y contribuir con su mirada experta, quiero dejarles con Erika Castro. Erika es psicóloga de la Universidad de Chile, cuenta con 25 años de experiencia en educación y en desarrollo de recursos tecnológicos educativos. Ha implementado cientos de programas de asistencia técnica en colegios en el ámbito de la convivencia, de competencias directivas y liderazgo pedagógico, en la promoción de la innovación y la inclusión en las prácticas pedagógicas de los docentes, y todo eso con un enfoque organizacional estratégico para lograr alto rendimiento y aprendizajes orientados al servicio y sentido épico de la educación. Actualmente, además, desarrolla tecnología educativa a través de la creación de videojuegos y de plataformas interactivas para estudiantes, equipos de convivencia y docentes. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, Darío. Muy agradecida también con Fundación Chile, con todos ustedes, con Microsoft por esta invitación. Y la idea es compartir justamente algunas reflexiones, pero también algunas recomendaciones prácticas para poder facilitar este camino que se abrió de forma tan repentina a propósito de una situación tan delicada como una crisis sanitaria, pero que de alguna manera también nos interpela a poder asumir desafíos fundamentales y transformaciones reales en la relación con los estudiantes. Así que paso a compartir pantalla. Espérenme un segundito, voy a compartir. Darío, ¿tú me puedes indicar si ya se ve? De momento no. Aún no. ¿Y ahí? No, de momento no. Estás compartiendo a través de la bandeja de uso compartido, ¿cierto? Sí. De momento no. Ahora parece que la estamos... Ahora la vemos. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Ya, muchas gracias. Voy a pasar la pantalla completa. Entonces, el desafío un poco es poder abordar el tema de la motivación estudiantil como un nuevo desafío para la educación virtual. Hay tres dimensiones humanas fundamentales que no nos han preparado y que nosotros con la mejor de las voluntades, con intuiciones, con aciertos y también con errores, hemos ido desarrollando. La primera, ser padres y madres. La segunda, afrontar una esperanza de vida de 30 a 40 años en el periodo de la vejez. Yo creo que eso también nos ha pillado muy de sorpresa y con muy pocas habilidades muchas veces para transformar la tercera edad en una experiencia más plena. Yo creo que nos ha faltado no solamente las herramientas, sino poder hablar de que esto ya es una realidad actualmente en el siglo XXI. Pero tampoco nos han preparado para lograr una inserción laboral en contextos de cambio, crisis, de incertidumbre, especialmente porque estas tres dimensiones de nuestra vida necesitan considerar contexto social, transformación cultural y también las transformaciones tecnológicas de la era actual. En el fondo tenemos que aprender a leer correctamente las claves sociales del cambio, pero no estamos preparados para el cambio. Nosotros añoramos estabilidad, hemos sido preparados para ambientes estables y sin embargo hoy día eso de alguna manera ya no existe. Un aporte de un profesional del ámbito de la construcción civil, crear cambios es abrir oportunidades. Y esto me parece central, cómo se va incorporando en nuestras vidas. Y así nosotros podemos imaginar cómo será el mundo, no solamente hoy, sino también en 10 años más para nuestros estudiantes. Y aquí paso a mencionar cómo ha evolucionado el contexto global y cómo se ha transformado en un tremendo desafío para la educación. Por ejemplo, hoy nos encontramos con que hay un brote de ébola en Ecuador.
86 personas contagiadas en un radio de 250 kilómetros y ya la OMS desembarcó para poder controlar. ¿Será que las pandemias, las crisis sanitarias o los brotes de contagio podrían ser parte de una realidad global donde el autocuidado y la organización comunitaria permita que las medidas de protección, de salud y de higiene en general sean parte de su resiliencia? También nos encontramos con que hay una revolución tecnológica global, no solamente en educación, sino también en todo lo que es el avance en robótica e inteligencia artificial aplicada a lo social y lo industrial. Hoy día la robótica y la inteligencia artificial están penetrando fuertemente en el ámbito de las empresas y también de un montón de áreas de servicio público donde están siendo incorporados. También nos encontramos con una crisis a nivel global en la que las democracias están cuestionadas, especialmente debido a las profundas desigualdades sociales y económicas. Y en el informe de PNUD del 2019 se alerta sobre explosiones sociales a nivel global como parte también de los fenómenos que debemos conversar. Pero también estamos con un cambio climático en curso y también con una transformación cultural debido a los efectos de la globalización. Es decir, hoy día, para cualquier transformación pedagógica, es muy importante ser capaces de leer estas claves sociales para nosotros estar en sintonía con las nuevas necesidades y requerimientos. Antes de la pandemia, Banco Mundial ya había declarado una crisis global de aprendizaje. Nos había planteado de alguna manera que los niños y las niñas en las escuelas del mundo no están pudiendo aprender. La antigüedad que tiene el sistema educacional hoy día está desmotivando no solamente a los estudiantes, también a los docentes. Es un sistema que de alguna forma no alienta la creatividad, no alienta la curiosidad y menos el desarrollo de la genialidad tan natural en los niños. Es un sistema anticuado y es un sistema aburrido. Esto antes de la pandemia. Y que de alguna manera también nos dice, bueno, esto es una reflexión, si los niños no están pudiendo aprender en el mundo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que dar o reimaginar de alguna manera la educación? Porque sí, la educación sigue siendo el pilar fundamental en la vida, en las oportunidades y en el derecho a la prosperidad que pueden tener los niños, las niñas y los jóvenes en general. Es la educación el camino. Lamentablemente también tenemos otro factor que está afectando el proceso de aprender y son los altos niveles de violencia que sufren los niños en sus hogares. Lamentablemente en Chile el uso de la violencia para regular conducta es un problema cultural que tenemos que erradicar y ya UNICEF logra una conclusión que es fundamental, que sí afecta impide que los niños puedan aprender. Es decir, los niños necesitan ambientes familiares más serenos, respetuosos y más amables también entre sí. Pero también podemos decir que la familia muchas veces está sola y sobredemandada por exigencias de un sistema o también exigencias laborales que le impiden muchas veces poder tener la tranquilidad suficiente para hacer una vida en familia más saludable, más sana y más grata para todos. Entonces, podemos concluir que nuestro mundo está cambiando y estamos parados en un momento histórico. Así como en algún momento en la historia de la humanidad nos pilló la revolución industrial y hubo que pasar de los campos a las ciudades, hoy día estamos en medio de una situación absolutamente distinta. Y por lo tanto, nuestras habilidades para poder enfrentar cambios son parte de los desafíos más profundos y existenciales que debemos tener. Pero junto con esto también está emergiendo con mucho optimismo una cantidad de propuestas enormes, positivas, súper constructivas, como por ejemplo una nueva forma de entender la empresa. Una empresa que apunta a tener un triple impacto.
un impacto en lo económico, impacto en lo social, en lo comunitario y también cuidando el medio ambiente. Hay empresas que hoy día se están entendiendo no solo para ser las mejores de su sector, sino también las mejores para el planeta. También están surgiendo nuevos modelos económicos que alientan el desarrollo local con enfoque sustentable. Hoy día, por ejemplo, en la formación de inteligencia financiera para los estudiantes, ellos deben saber que hay cerca de 400 monedas, incluyendo las que provienen del blockchain o las monedas digitales, 400 monedas diferentes a las monedas bancarias, porque muchas localidades están creando economías locales propias. Y también está surgiendo la necesidad de formar en inteligencia financiera, que prepare para una inserción laboral dependiente, pero también para una inserción laboral independiente. ¿Qué necesitan aprender nuestros hijos o nuestros estudiantes para enfrentar estos desafíos? Entender que estamos en este entorno VUCA. ¿Qué significa un entorno VUCA? Que nos movemos en entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, pero por sobre todo más desafiantes. Y dentro de las habilidades más importantes, yo creo que es poder comunicarnos y no tenerle susto a estos cambios. Por un lado, implican crisis, catástrofes, pero por otro lado también implican grandes desafíos. Yo creo que como nunca nosotros estamos creciendo mucho en lo personal. Es una era donde se está abriendo la conciencia medioambiental, la conciencia acerca de los niños y las niñas, la conciencia de igualdad de género, la conciencia de desarrollar sociedades más justas, donde la información esté mucho más democratizada y por lo tanto nosotros vamos a enfrentar estos desafíos con creatividad y con innovación. Una de las habilidades más importantes que yo creo que hay que desarrollar en los niños es despertar su genialidad y entender que en el mundo se generan cerca de 3 millones de patentes. Esto significa que se están certificando ideas creativas. Nosotros tuvimos un encuentro de un torneo virtual con estudiantes donde se inscribieron para presentar soluciones a la pandemia. ¿No se imaginan la maravillosa experiencia de escuchar los niveles de creatividad que también están en los colegios? Muchos colegios están alentando esta genialidad, esta capacidad inventiva, dentro de las cuales, por ejemplo, nosotros tenemos la creación de una cápsula que rescató a los mineros chilenos. Esto yo les aseguro que los niños son capaces de inventarlo, pero con toda su genialidad. Y es ahí donde nosotros nos unimos, ¿no? Por ejemplo, en Chile, esto tenemos que de todas maneras considerar. Se solicitan cerca de 4.000 patentes al año, y esto implica innovación, y esto debe salir de los liceos TP. Esto debe ser provocado en los liceos técnico-profesionales, niños con capacidad de inventiva y de aportar con valor agregado al desarrollo de las empresas, innovando y proponiendo soluciones tanto a las maquinarias como a los procesos que están en la industria o también en sus propios modelos. Sin embargo, aquí hay una observación que me gustaría compartir. Creo que cuando nos pilla la pandemia y hay que pasar a esta transformación digital, poner todo el peso, la responsabilidad y las exigencias asociadas a esta transformación en los docentes ha sido un grave error. Yo creo que si bien ellos han tenido una voluntad y una generosidad enorme, de alguna manera el mundo adulto tiene diferencias en la relación con la tecnología, a diferencia de los niños. Nosotros tuvimos que, de alguna manera, abrir creencias culturales, prejuicios, desconocimiento. Hay todo un proceso de cambio cultural en la vida del adulto que de alguna manera no fue tan acompañado, sino solo transformado en una exigencia. Y es ahí donde cuando nosotros escuchamos a una profesora de historia en la comuna del Limache decir estoy preparando material para nada, solo 4 o 5 responden, o solamente veo una P, una J, una B corta comunicada, entonces me doy cuenta de que los profesores, yo siento,
de todo corazón que podrían estar más solos de lo que nosotros nos hemos dado cuenta para enfrentar tamaño desafío, no solamente como país, sino que también a nivel mundial. También tenemos algunos temas culturales en nosotros como adultos, por ejemplo, estamos bajo exigencias laborales muy demandantes, con bajos niveles de calidad de vida. Muchas veces enfrentamos culturas familiares más bien punitivas y a veces también somos prejuiciosos con las actividades tecnológicas y de videojuegos. Pero nuestra generación de adultos, que somos los padres de estos niños, hemos sido gestores de cambios globales. Hemos instalado pensamiento divergente, sobre todo porque varios de los adultos en nuestro país son personas informadas, con pensamiento crítico y afectivamente sensible, aunque cueste reconocerlo. Los estudiantes, por un lado, también tienen una cultura completamente distinta. ¿Por qué no se han comunicado estas dos culturas? ¿Por qué los estudiantes no están necesariamente interesados en los recursos tecnológicos que despliegan los adultos? Porque ellos son nativos digitales, no conocen la vida sin Internet, requieren habilidades diferentes para enfrentar el siglo XXI, se integrarán a una nueva economía global, son videojugadores que se conectan internacionalmente, comprenden el lenguaje digital con facilidad, muchos son políglotas, y esto yo lo he encontrado en colegios, incluso en zonas rurales, a veces hablan más de un idioma, aunque sea con palabras básicas, están conectados en las redes y tienen una vida en ellas, y son conscientes, tremendamente conscientes, de los problemas globales del planeta. La cultura digital para el uso de tecnología en nosotros ha significado una transformación personal profunda, habilidades de aprendizaje y curiosidad, y también nos ha demandado mucha apertura y flexibilidad para poder ir poco a poco abandonando nuestros prejuicios. Entonces, para nosotros ha sido un desafío mayor abrirnos a la tecnología. En cambio, para los niños, en general, requiere solo curiosidad y conversaciones sociales, porque la apertura a la tecnología es mucho más amigable, es mucho más fácil y de rápido aprendizaje, pero sin embargo, nosotros como sociedad enfrentamos una tragedia, que es la desigualdad social abrumadora que tenemos para la conectividad y el acceso a los computadores. Y esto es un desafío que debe ser resuelto por las políticas públicas. Recomendaciones. En primer lugar, es fundamental modificar la web del colegio. Yo creo que la web del colegio es la puerta de entrada. Cuando ustedes recibían a sus estudiantes en la puerta del colegio, hoy día es a través de la web de ustedes. Y esto hay que modificarla derechamente y transformarla desde un formato informativo a la creación de un espacio en que interactúen estudiantes, familias, pero también comunitarios. ¿A qué me refiero con un espacio comunitario? Es la web la que debe de alguna manera rescatar la fuerza que tienen las redes sociales para poder generar grupos de conversación constructivos, creativos y que de alguna manera reencanten con la educación. Es también necesario abrir espacios de conversación e intercambio de recursos creativos disponibles en Internet. Hay muchos recursos creativos que permiten a los profesores realizar clases, no solamente ellos grabándose y después subiendo a YouTube, sino que hay un montón de recursos tecnológicos que están disponibles. También es fundamental considerar a los estudiantes como protagonistas de sus propios materiales de aprendizaje. Ellos ya conocen esta tecnología. Y en ese contexto crear círculos pedagógicos creativos basados en interacciones comunitarias que tienen como base la participación de todos. Los niños son capaces de crear recursos tecnológicos. También es fundamental que los recursos tecnológicos tengan dos ramas, la conectividad por Internet y las radios, pensando en que de alguna manera podría ser una respuesta que atienda la falta de acceso a la conectividad. El mundo de la radio es un mundo tecnológico que algunos colegios ya se han atrevido a explorar. Y finalmente, los recursos tecnológicos originales creados por ustedes en sus equipos de profesores deben ser difundidos en las redes sociales. Primero, como una forma de reconocer el trabajo y en segundo, poder ponernos al servicio de una colaboración nacional e internacional para la innovación.
Erika, nos quedan 3 minutitos de presentación. Bueno, estoy justo terminando. Muchas gracias, Darío. Entonces, cuando enfrentamos una transformación tecnológica de gran envergadura, incorporando innovación, es fundamental plantearnos que las habilidades que requieren los estudiantes han cambiado. Y aquí están las habilidades complejas del siglo XXI. Los niños, los estudiantes, deben ser educados también en estas nuevas habilidades, que son la base para poder entender su inserción laboral en un contexto que cambió y que aportan valor agregado, por un lado a la empresa, pero por otro lado que les abre la posibilidad de tener una cultura emprendedora donde la autonomía económica, la innovación y la creatividad pueden ser un camino fundamental para ellos. Entonces, nuestro desafío es encontrar las palabras, los argumentos y la experiencia emotiva que anime a los estudiantes a la transformación social, personal, familiar, educativa, a los que nos está invitando la tecnología. Seamos capaces de inventar este nuevo mundo con innovación, conversaciones y finalmente con esta gran apertura a entender el mundo que sí ha cambiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu presentación. Son interesantes tus reflexiones. Estamos recibiendo muchos comentarios sobre tu presentación. Algunos de ellos son felicitaciones por estas innovadoras propuestas para el futuro de la educación. Otros son preguntas que vamos a realizarte después, al finalizar el webinar, en ese apartado que tendremos de 10 minutos de preguntas y respuestas. A continuación, me gustaría dejarles con la segunda speaker de este webinar, María José Anaís. María José es psicóloga educacional y magíster en Psicología de la Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile y estuvo a cargo del Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y de Exploración Vocacional de esa misma universidad durante 15 años. Actualmente asesora y capacita a instituciones de educación y a estudiantes en temáticas como estrategias de aprendizaje, orientación vocacional, desarrollo de habilidades transversales, salud mental y rendimiento. Bienvenida, María José. Hola, muy buenos días y gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias especialmente a Fundación Chile y a Microsoft. Voy a compartirles página para ir comenzando. No sé si ya se ve lo que estoy compartiendo. Sí, vemos tu pantalla. Perfecto. Ok. Bueno, después de escuchar a Erika, la verdad, tan interesante lo que plantea, tan innovador y que hubiese sonado hace un tiempo como tan de futuro y qué increíble que hoy día es presente. Voy a aprovechar, la verdad, como el excelente contexto que ella dio de todo lo que está pasando. Y me gustaría centrarme y invitarlos a todos a que podamos pensar un poco en cómo motivar a los estudiantes en el contexto actual, ¿cierto? En que vemos que hay tanto cambio, tanta incertidumbre, en que a todos nos ha tocado aprender incluso muchas cosas sobre la marcha y el estrés que eso también nos provoca, a la vez que los desafíos y aprendizajes que ya vamos teniendo a esta altura del año, ¿no? Entonces, les traje principalmente estos 3 puntos preparados de manera muy concreta y específica. Los voy a tratar de ser lo más acotada posible. Voy a hacer una revisión muy breve del contexto actual, pero poniendo foco principalmente en lo que estaría pasando hoy día en los estudiantes y con los docentes, de acuerdo a todas las experiencias que he tenido en este último tiempo de poder ir conversando, también algunos estudios que han habido, ¿cierto? ¿Por qué nos preocupa tanto la motivación, cierto? Porque este es un tema, porque esto es lo que está llegando muchísimo. ¿Qué hago con los estudiantes? ¿Qué hago para que se motiven? Y ahí también mi invitación hoy día es a que nos preguntemos por la motivación de nosotros, porque también nosotros tenemos ciertas necesidades en estos momentos que se han tambaleado un poco en este contexto y que nos influyen muchísimo. Y como tercer punto, entonces, ¿qué podríamos hacer? Y la idea es poder revisar algunas ideas concretas que nos podamos llevar a partir de hoy. Con respecto al contexto, como les contaba, creo que valdría mucho la pena enfocarse, pero más allá de todo lo que yo creo que lo hizo tan bien en verdad Erika, que me alegra montones porque yo no iba a alcanzar a hacerlo, y entonces ella nos dejó mucho mejor preparados, y que nos fuéramos directamente al liceo, al colegio para mirar. Y lo que vamos viendo es mucha experiencia de aprendizaje, muchas nuevas tecnologías, nuevas formas de organizar los tiempos, ¿cierto? En todo
este periodo en que habían planificaciones hechas y tuvimos que rehacer las planificaciones con todo lo que implica eso, que ha sido muchísimo, muchísimo más trabajo para todos los docentes, y ustedes que están aquí probablemente lo podrán comentar en el chat o en las preguntas de lo potente que esto ha sido, ¿cierto? Porque nos trae nuevas formas de aprender, pero también de enseñar, y eso que probablemente en los TPs yo creo que había muchísimas más herramientas quizás para poder enfrentar este contexto, si bien también tiene el desafío de que era un aprendizaje mucho más contextualizado, más práctico, ¿cierto? Más concreto en ese sentido de aprender haciendo, y que hoy día obviamente vuelve a tener un tremendo vuelco a propósito de todo el aprendizaje remoto y todas las clases online, etc. Entonces, ¿cómo estamos aprendiendo nuevas formas de relacionarnos? Que muy bien decía Erika en esto de, hasta ahora ustedes tenían muy claro cómo poder leer a sus estudiantes, estaban todos compartiendo un contexto, estaban como en modo clase, y ahora, si se fijan, podríamos haber pensado, esto hoy día empezamos a las 11:30, ¿cierto?, con este webinar, pero todos 5 minutos antes, 10 minutos antes, estábamos en algo totalmente distinto. Algunos estarían haciendo las camas, terminando de preparar una clase, estarían dejando a los hijos haciendo algo en particular, ¿cierto? Entonces, qué difícil es cambiar el foco y decir, ya, ahora entro a modo webinar. Y lo mismo le pasa a nuestros estudiantes, ¿cierto? Que en qué estaban 5 o 10 minutos antes de entrar a una clase y cuánto se estarán demorando en realmente, aparte de prender el computador, en estar realmente ahí, y cuánto necesitamos para poder conectarnos efectivamente, la persona que está detrás del profesor, ¿cierto? La persona, y también la persona que está detrás del estudiante. ¿Cómo lograr esa conexión? Considerando que estamos también al mismo tiempo en muchos roles, distracciones, justamente a propósito de lo que hablábamos de los contextos. Entonces aquí también, como había un fuerte como llamado en todo este periodo, en estos meses, del apoyo emocional que necesitan los jóvenes y los niños, y además de todo el apoyo académico que, por supuesto, ha tenido que ver con todo lo que también estamos hablando, ¿cierto? Y que son tremendos desafíos, que además podemos hacer un foco más grande todavía, y si miramos los estudiantes, tenemos aquí todo el tema de expectativas que ellos traen, que en general es de un aprendizaje práctico, de un aprendizaje interactivo, y de todo lo que tiene que ver con la vida social con los pares, por el hecho de estar yendo al liceo o al colegio. Entonces, ¿dónde está todo eso? Y que probablemente los hace sentir mucho más aislados, mucho más solos y más desorientados en esta época, y por supuesto que afecta la motivación. Cuando uno les pregunta a los jóvenes muchas veces, bueno, ¿y qué es lo que más te gusta del colegio? Es común que salga el recreo, este ramo en particular, estar con mis amigos, y muchas de esas cosas hoy día son justamente las que menos están pudiendo de alguna manera replicar en este nuevo contexto, ¿cierto? Entonces, qué potente es, y justamente leí ahora una psiquiatra que hablaba de que para los jóvenes, para los estudiantes, sobre todo para los adolescentes, es tan potente poder compartir con sus pares, con sus compañeras, con sus compañeros, que lo que ha ocurrido en realidad es muy importante en términos emocionales, en términos cognitivos, porque es como si le pidiéramos a un niño chico que no pudiera jugar, ¿ya? Eso es cuando le pedimos a un adolescente que esté solo en su casa y que solamente puede interactuar a través de la pantalla con sus pares. Es muy potente. Entonces, si bien es un tremendo aliado la tecnología, también para las necesidades que ellos tienen en este minuto, también se vuelve algo que es muy importante de poner atención, y que obviamente los va a tener más inquietos, más quizás desfocalizados al momento de estar con nosotros en la clase o tratando de aprender, porque van acumulando una ansiedad también, ¿sí? ¿Y qué otra cosa si miráramos como un foco en los docentes? Que los docentes, claro, todos ustedes, nosotros tenemos ciertas expectativas, ¿cierto? Lo que hablamos antes. Tenemos fortalezas y tenemos experiencia, y eso nos facilita la práctica después de todo el tiempo que llevamos. Tenemos una planificación, tenemos métodos y estrategias ya probadas que cada uno de nosotros ha ido desarrollando a lo largo de su vida. Entonces, todo lo que uno ha acumulado en este tiempo como aprendizaje, y que probablemente hace que sea mucho más llevadero y cómodo, este año fue como, no, eso hay que ajustarlo, hay que cambiarlo, hay que hacerle cosas. Entonces, qué potente, qué difícil eso, también qué interesante y qué hartos desafíos, porque hemos aprendido montones este año que sin este empujón no hubiéramos estado aprendiendo. Y aquí también yo creo que algo clave, y que lo mencionó súper bien Erika, a propósito del feedback y la lectura de los estudiantes. Y aquí voy a la motivación nuestra, ¿cierto? ¿Qué motivación tenemos o cómo nos sentimos cuando no sabemos a quiénes tenemos al frente, si estamos conectando realmente? De repente uno se entusiasma. He hablado con muchos profesores en este tiempo con hartas ideas, y que de repente ha sido bien frustrante ver que en realidad habían, no sé, 10 cámaras prendidas o menos, y después cuando hacían algo con Mentimeter, que no sé si todos conocen esa plataforma en que uno puede ir teniendo preguntas interactivas con los estudiantes, respondían 2 o 3, o sea, ni siquiera del total de las personas que supuestamente están conectadas, habían muchos participando.
Y también por otro lado no, al contrario también, algunos tenían una fuerte participación y eso también los ha ido entusiasmando. Entonces, hay muchas cosas que podemos ir teniendo presente y que no podemos dejar de considerar. Porque hay chicos que tienen un norte claro y se van a motivar, y aquí yo me acuerdo de esta niña que salió a todas las noticias de que se subía al techo para tener señal y poder conectarse a las clases del colegio. Y claro, ella tenía la motivación para hacer eso y más. Pero también vamos a tener muchos chiquillos y chiquillas en las salas que van a fluctuar con respecto a cómo se sienten en la motivación y que derechamente necesitan mucho más para poder estar realmente activos, ¿ya? Y presentes en la clase. Entonces, ¿qué hacer? Ahí está el desafío muy importante. Porque también sabemos, perdón, ahí tengo un error de tipeo, que nosotros sí somos capaces de hacer cosas sin motivación, ¿ya? Porque todos nosotros lo hacemos, y sabemos que se puede, y los chiquillos también lo hacen muchas veces, pero ¿cómo poder poner ahí un zoom de ver qué pasa ahí para poder replicarlo muchísimo más, ¿cierto? Y ahí qué tiene que ver, y yo creo que ahí los TP tienen una tremenda ventaja, que cuando hacemos cosas y vemos el efecto que eso tiene, por pequeños que sean esos objetivos, esos aprendizajes, esos logros, nos hacen sentir motivadas, ¿ya? Por eso que es tan importante invitar a los chiquillos a hacer, porque de repente muchos nos centramos en que hay que motivar, como que eso fuera lo primero que hay que hacer. Y sí, pero sobre todo hay que llevarlos a que hagan cosas para que logren ver los resultados. Y una vez que vean resultados, va a empezar a crecer la motivación también. Entonces ahí, ¿cómo podemos hacer ese círculo para que se vuelva virtuoso? Y no estar esperando siempre a, ya, pero motivémoslos, sino que cómo llevarlos a actuar, a accionar. Y eso es un poquito lo que quizás me gustaría que tuviéramos aquí presente, y se los planteo con esta pregunta. Esto es un estudio de Mabile y Kramer muy interesante, que es que ellos estudiaban qué es lo que más motiva a una persona en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio. ¿Qué es lo que la mantiene motivada? La activa, pero la hace perseverar, aun cuando las cosas se pongan difíciles. Y les voy a leer las opciones y los invito a que piensen ustedes cuál creen que es la respuesta correcta. A, el reconocimiento por el trabajo bien hecho, ¿ya? B, los incentivos por el trabajo bien hecho, ¿ya? El premio de alguna manera. C, el apoyo de otros integrantes del equipo. D, que los logros sean claros y alcanzables. Y E, sentir que se avanza, que se mejora. Si nos fijamos, la verdad es que los 5 son súper importantes y claramente los tenemos que tener muy presentes en el aula, en el trabajo que hacemos de manera cotidiana con los jóvenes. Pero, ¿qué creen ustedes de estas, que es la que más influye? Sí, los invito en el chat a que puedan jugársela por alguna de ellas. Como les digo, son todas muy importantes. Ahora, de acuerdo a estos estudios, hay una respuesta, y es que sentir que se avanza, que se mejora, es lo que más hace que la persona se mantenga motivada y que, pese a la dificultad, persevere. Y esto es clave, porque vivimos en un mundo en que estamos con jóvenes donde está como sobreestimada la inmediatez. Ya está mucho la creencia de o soy bueno o soy malo, o te resulta o no te resulta, y tenemos que transmitir que esto no es un tema de on-off, sino que es un proceso, ¿ya? Y esta mirada de proceso es clave, y mostrarle a los estudiantes que pueden avanzar y que tiene un valor cada avance que hacen en esta trayectoria es muy, muy importante. Y aquí yo quisiera destacarlo porque me parece que es un poder de influencia tremendo que tienen los docentes. A mí me toca mucho trabajando con los estudiantes, trabajando con docentes, que lo que más los marca tiene que ver con este tipo de cosas. De hecho, es increíble cuando yo trabajo todo el tema de exploración vocacional también, cómo los chiquillos muchas veces incluso se van por líneas de carrera o de trabajo muy cercana a cómo sus profesores los hicieron sentir en esos determinados puntos. Es increíble. Por lo tanto, la verdad es que el poder de influencia es tremendo. Entonces, ¿cómo transmitirle a los chiquillos que se den cuenta que vale la pena, que pueden, y que cada avance que van teniendo es real y es de ellos, ¿ya? Eso es clave para la motivación. Y aquí podemos definir la motivación de muchas maneras, pero la verdad es que no era mi idea hacer como una clase, sino que más bien centrarme en algo bien específico. Y que existe la motivación intrínseca y extrínseca. La intrínseca es ideal porque es cuando a mí me motiva la actividad por sí misma. Eso ya me reconforta, me encanta, me gusta a mí. Y la extrínseca tiene que ver que también es muy importante y válida, pero es cuando hago algo no por la actividad en sí misma, sino que por lo que me va a reportar, porque me va a dar una nota, porque me permite postular una beca, porque me van a felicitar, y eso también es importante. Y a nosotros nos motivan las cosas por una mezcla de motivación intrínseca y extrínseca. Pero es clave que trabajemos la motivación intrínseca, sobre todo los estudiantes, ¿ya? Y ahí cabe mucho hacerse esta pregunta. ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Cómo se quieren sentir?
Y también aquí la pregunta, ojalá que nos la vayamos haciendo nosotros mismos, porque los que nos vamos a dar cuenta que una manera de conectar con ellos es pensar que también nosotros la verdad es que queremos lo mismo. ¿Qué sería? Por ejemplo, en un primer nivel necesitamos tener ciertas certezas. Queremos y buscamos estabilidad, poder predecir relativamente nuestro entorno y sentir que controlamos, ¿ya? Por lo tanto, obviamente que todo lo que ha ocurrido ha tambaleado esto y nos influye muchísimo, ¿ya? Si yo no tengo la certeza de que si yo hago A va a pasar B, es menos probable que esté dispuesto a esforzarme por hacer A, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, es muy importante que le podamos transmitir a los jóvenes que si estudian de cierta manera, que si practican, por ejemplo, van a ir mejorando, que tengan esa certeza, ¿ya? Para que realmente sepan que vale la pena. Porque cuando nosotros nos sentimos amenazados de que ¿para qué lo voy a hacer?, inmediatamente vamos retrocediendo y probablemente no vamos a estar tan dispuestos a intentarlo, ¿ya? ¿Qué necesitamos también todos? ¿Qué quieren ellos? Y la verdad es que nosotros también. A todos nos gusta, además de tener cierta certeza y estabilidad, es como la sal de la vida, ¿cierto? También nos gusta tener variedad, nos gusta tener desafío, nos gusta poder explorar, ¿ya? A todos nos pasa. Y por lo mismo, está muy relacionado con lo siguiente, porque nos queremos sentir importantes. Todos internamente queremos sentirnos buenos en lo que hacemos. Y si ustedes se fijan, a todos nos pasa que cuando sentimos que no somos buenos haciéndolo, vamos a ir reculando y vamos a probablemente intentarlo menos. Aquí si hay alguien que, no sé, nunca se ha planteado, cree que bailaría pésimo tango, es probable que nunca quiera tomar un curso de tango, por evitarlo, porque cuidamos nuestra imagen, la imagen que tenemos de nosotros mismos. No quiere decir que esté bien, a lo mejor al revés, uno podría intentarlo, pero lo que creemos de nosotros mismos, de que si vamos a ser o no capaces de lograrlo, influye directamente en el esfuerzo y la perseverancia que le pongamos para intentarlo. Y a los chiquillos les pasa lo mismo. Si sienten que esta materia, no, esto es demasiado difícil, esto me supera, esto no lo voy a lograr, ojalá dijera uno, ya, entonces le voy a poner mucho más color a este estudio para poder lograrlo. Eso también pasa en un porcentaje, pero en un porcentaje muy grande pasa lo contrario. Y es como, en verdad, ¿para qué? Si me va a ir mal igual. Y eso uno lo escucha constantemente en los chiquillos, que no, pero es que ya lo intenté y no me fue bien. ¿Para qué si me va a ir mal igual? Y ahí, qué importante es ver la cualidad con que lo están haciendo. A lo mejor está fallando la estrategia de estudio, está fallando la forma de aprender, y a lo mejor si tuviéramos ese feedback podríamos ayudarlos enseñándole o con alguna otra estrategia para que sí efectivamente lo pudiera hacer. Porque no se trata del verbo ser o estar. Ser me refiero a que no, yo soy bueno para esto o soy malo, sino que más bien es que yo estoy con más o menos estrategias para poder lograrlo. Y ahí también hay algo muy importante que podemos hacer. También todos nos queremos sentir valorados, valoradas, queridos, queridas, ¿ya? Esto es súper importante. Nos pasa a todos. Por lo tanto, cuando el estudiante siente que no da lo mismo que esté, que se nota, que se da cuenta, que el profesor por fuera le manda un mensaje interno de hola, te echamos de menos hoy día en clase, cuéntame si te puedo ayudar, hay algo que pueda hacer por ti en este ramo, es todo bien y desde la preocupación, ¿cierto? Porque también de repente me lo comentan muchos los profesores que me dicen no sé cómo decirlo porque al final igual suena reto y de verdad la intención no era retarlo y el chiquillo se siente al final como más como, el profesor que me anda persiguiendo. Entonces, siempre cómo lo vamos a plantear desde ahí, ¿cierto? Desde una preocupación, desde querer ayudar. Y también todos tenemos una fuerte, en mayor y menor medida, ¿cierto? Todas estas cosas varían porque somos distintas personas, pero también para todos es importante sentir que lo que hacemos tiene un valor y que aporta a otras personas, ¿ya? Eso también es algo bien potente, que probablemente cada uno de nosotros siente, ¿cierto? Para mí sería importante saber que con esta presentación estoy aportándoles un poco, es algo por lo cual trabajo, y también a ustedes les pasa lo mismo haciendo clase, y a los chiquillos les pasa lo mismo también. ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Aporta para otros? Y dependiendo de eso también va a estar más alta o más baja su motivación y el engagement, el compromiso que tengan con la actividad. Entonces, qué importante apoyarlos ahí. Y por último, también sobre todo por el grupo etario, para ellos más potente todavía, la importancia de sentir que soy parte de algo, de que pertenezco, de que yo soy de los somos los del liceo no sé qué, somos los de cuarto, somos los de qué. Y eso es mucho más difícil de lograr en este contexto, ¿cierto? Porque no estoy con los míos, estamos pero no estamos, es como más o menos. Entonces también aquí muchas pistas de esto es lo que ellos necesitan, también entre paréntesis es lo que necesitamos nosotros y cómo lo podemos trabajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si sentimos que estas cosas anteriores no se están dando o al revés, podría estar pasando lo contrario, sentirme que soy malo, sentirme que no soy importante, sentirme que esto no me desafía, que no tiene variedad, sentir que esto solamente es pura incerteza y no tengo idea para dónde va la micro, es probable que yo trate más de evitar, porque yo evito lo que me parece amenazante, lo que me parece complejo, lo que siento que no va a favor de mi imagen, de la imagen que tengo de mí mismo y también de cómo otros me puedan ver, ¿cierto?
Por eso también el susto a veces de prender las pantallas o de conectarse de una manera más virtual, o esto de todo lo que se graba, el miedo a los memes, o sea, es una generación donde la exposición es súper importante. Entonces, si algo me amenaza, es más probable que yo retroceda un poco. Entonces ahí también el desafío es nuevas normas de convivencia, nuevas formas de abordar todo esto, ¿cierto?, que estamos aprendiendo. Y ahí los chiquillos y chiquillas necesitan saber que pueden, que vale la pena intentarlo para poder hacerlo. Necesitamos creerlo, ¿ya? Que es lo mismo que necesitamos nosotros también para preparar y seguir dedicándonos a las clases, ¿cierto?, que hoy día nos están quitando mucho más tiempo que antes todavía. Y todo esto que hablamos recién, Deci Ryan en el 2002, y después han habido mucho estudio, mucho trabajo al respecto, pero ellos como que parten ordenando esto principalmente en 3 grandes como áreas, que son la importancia y la necesidad de crecimiento que tenemos de la autonomía, de sentirnos autónomos, sentirnos competentes y sentirnos que somos parte de algo más grande que nosotros. Todos necesitamos eso, ¿ya? Y sobre todo en este grupo etario, sobre todo la enseñanza media, si podemos verlo, es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo ayudarlos a sentirse satisfechos en estas necesidades? ¿Cómo podemos aprender? Y de verdad, reitero nuevamente, la verdad es que los docentes tienen un poder de influencia aquí muy, muy grande, ¿ya? Y tiene que ver no con más trabajo, sino que en el durante la clase, en la forma en que yo lo transmito, que sea más empoderadora. Vamos a ver aquí, para ir terminando, un ejemplo de lo que se podría hacer en cada uno, ¿ya? Pero es clave poder crear confianza, conectar con ellos y ayudarlos con sus necesidades. ¿Cómo podemos crear confianza en que ellos logren vernos a nosotros como más benevolentes, como buenos, como que estamos preocupados en verdad, genuinamente, como honestos, abiertos, predecibles, ¿ya? Que sepan cómo nos vamos a comportar y también que sientan que somos competentes en lo que le estamos enseñando. Yo te voy a enseñar, yo te voy a ayudar, yo te puedo transmitir esto, yo te puedo ayudar a avanzar, ¿ya? Y muy importante que ellos nos puedan ver así. Y ya como para ir cerrando un poco, con respecto a la autonomía, por ejemplo, que también uno dice ya, pero concretamente cómo los ayudo a que tengan más sensación de autonomía, ¿cierto? Por ejemplo, con instancias para poder elegir. No se trata de que elijan y esto afecte los objetivos que ustedes tengan con el curso o los objetivos de un trabajo, pero a lo mejor ellos podrían elegir el formato que se entrega y pueden ser mucho más innovadores, ahí volviendo un poco a lo que mencionaba recién Erika. A lo mejor ya no es el ensayo, es un trabajo, ni los ejercicios resueltos, sino que a lo mejor invente 2 problemas. Si usted tuviera que enseñarle esto a niños más chicos que usted, ¿cómo podría no sé qué? Y ahí podríamos estar midiendo el conocimiento, el entendimiento, un contenido. ¿Cómo podría ser un dispositivo? ¿O cuáles podrían ser los desafíos de un dispositivo como este? O entréguelo en un formato de mini video, entréguelo en un formato por escrito, entréguelo en un audio. O sea, ir viendo alternativas que, por supuesto, insisto, no afecten el trabajo del docente ni los objetivos que se quieren lograr, pero sí que a lo mejor, perdón, me adelantó, pero que sí puedan permitir que ellos puedan elegir un poco algo que se acomode a ellos, que les guste y que tengan esta sensación. O lo mismo de repente, si yo sé que igual voy a corregir los trabajos jamás antes del jueves, a lo mejor les podría decir, pueden entregarlo como ustedes quieran. Hay 2 fechas, pueden entregarlo el martes o el miércoles. Inscríbanse y lo pueden entregar cualquiera de los 2 días. Y yo igual iba a hacerlos el jueves, y ellos se quedan con la sensación de que pudieron organizar su tiempo, su horario, su calendario, y decidieron cuándo entregar. ¿Ya? A eso me refiero, como cosas de autonomía en que vayan siendo chiquititas, pero es que les permita sentir que ellos también toman decisiones respecto de cómo lo van haciendo. Con respecto a la competencia, súper importante reforzar la participación por sobre los aciertos. Vivimos en una cultura en que siempre es como, ay, que te quedó bonito, ay, que como si fuera todo estable. Si yo le digo a alguien que, oye, que dibujas bien, si se fijan, les estoy hablando de algo que ya es así. Por lo tanto, no hay una valoración de un esfuerzo, de un trabajo, de un proceso. Qué distinto es si le dice, oye, se nota que te esforzaste porque, oye, te quedó muy bien. Es diferente, ¿ya? Entonces, cuando queremos transmitir competencia también, ojalá una mirada siempre de proceso y de la participación. No solamente al estudiante preguntarle para que a ver quién sabe, sino que más bien, pero a ver, inventemos, ¿qué podemos hacer? Lluvia de ideas, si da lo mismo. Veamos, ¿qué se nos ocurre intuitivamente? ¿Qué diríamos? ¿O qué creen de lo que han estudiado hasta ahora? ¿Qué creen que es la respuesta de esto? ¿Cómo se podría hacer? Y siempre reforzar la participación. Si no es buena la respuesta, no importa. Porque pensó, porque trató, porque habló, perfecto. Y si fomentamos mucho más eso, vamos a tener más personas pensando, hablando y hablando. Y por lo tanto, estadísticamente, más aciertos también. Eso está perfecto. Pero hay que reforzar mucho, mucho más la participación. Y que siempre valorar, oye, no lo había pensado así, pero, entiendo, es que tú te fijaste en esto. Súper bien, la verdad es que si yo también me fijara solo en eso, podría ser. Pero mira, ¿qué pasa si le metemos esta otra variable? Irles ampliando la mirada, pero reforzar lo que ellos sí hayan podido ver. Y como tercer punto para la pertinencia,
Qué importante aquí es la interacción social, que está mucho más perdida hoy día porque las clases se enfocan más en que nos vamos a conectar para aprender, para ver la materia. Y aquí un poco una invitación es que siempre en las clases se parte uno en que, hola, ¿cómo han estado? Saludos, ¿en qué estamos en la clase pasada? ¿Qué vamos a ver hoy día? Eso intencional y darle más tiempo. Hay que priorizar los contenidos dentro de la clase y dedicarse mucho más a ese momento de conexión, de cómo están, de ayudarlos a ver en qué se acuerdan de en qué estamos, si alguien quiere hablar algo al final de la clase que se pueda quedar, o sea, dar ese pequeño espacio. Si está la posibilidad de que trabajen en grupos, confiar y de repente decir, ya, ¿saben que nos vamos a tomar 10 minutos? Métanse todos cada uno por WhatsApp con su grupito, comenten y en 5 minutos más los estoy esperando aquí. Y uno puede poner música mientras como que hay un ambiente y que vuelvan. Porque en verdad eso es lo que están perdiendo muchísimo y es parte de las cosas que sabemos que echan muchísimo de menos y necesitan, ya, sobre todo necesitan, por el grupo etario y todo. Piensen lo importante que ha sido para ustedes, para mí, para todos nosotros, compartir con nuestros colegas, nuestros pares, cómo vamos haciendo las clases. También nosotros necesitamos ese feedback, compartir, oye, ¿y a ti te pasó esto? Mira, me pasó esto, a mí me resultó esto, oye, esto no me está resultando, ¿quién ha hecho qué otra cosa? Lo mismo, pero ellos lo necesitan muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos inventar creativamente espacios para poder tratar de irlo fomentando, de ir generando esta identidad y estas experiencias interpersonales para favorecer los aprendizajes? Entonces, no sé si les va haciendo sentido, si les parece que por ahí puede ir yendo, ¿ya? Pero cuando hablamos de motivación es imposible no pensar también en la nuestra y por eso que siempre les traté de presentar esto como de que ojalá uno fuera pensando también qué me pasa a mí, qué necesidades tengo yo. Entonces, la invitación es a conectar con las necesidades de ellos, también reconociendo las nuestras, por supuesto, ¿ya? Porque el contexto actual nos influye a todos. Estamos aprendiendo mucho, pero eso obviamente que también va a influir en que nos vamos a cansar, nos vamos a equivocar y nos vamos a estresar. Perdón, ahí un error de tipeo. Nos vamos a estresar también. O sea, yo creo que este periodo para muchos ha sido bien estresante y como ha sido largo, genera más cansancio también. Un estrés un poquitito crónico, ¿cierto? Pero vamos saliendo de esto y de verdad que yo creo que hay que centrarse mucho en que no somos los mismos de marzo, no somos los mismos de agosto del año pasado. Hemos aprendido y crecido mucho. Entonces, tratar de desde ahí ir avanzando más. La motivación es clave para todos. Tenemos necesidades que buscamos satisfacer y cuidar y son fuentes de motivación. Entonces, ocupémoslas a nuestro favor. Y eso tiene que ver más que con más trabajo, más con la forma con que nos estamos desempeñando a lo largo del acompañamiento que le hacemos a nuestros estudiantes. La motivación es influida por muchos factores, pero sin duda los docentes, y con esto no quiero recargarlos que sea lo único, no, solamente estoy hablando de que en el ámbito de influencia que tenemos nosotros, tenemos un poder súper importante y de ayuda, ¿ya? De verdad los chiquillos no están en una edad en que lo vayan a reconocer tanto a los 4 vientos, pero sin duda les influye y les afecta muchísimo. Y por último, me gustaría decir que lo clave que es conectar, ¿cierto? Transmitir la confianza para que podamos conectar, que se puede, apoyar las necesidades de autonomía, de competencia y pertenencia de los estudiantes para poder motivarlos desde ahí, desde sus propias necesidades y desde sus propias motivaciones. Así que de esta manera llego al fin de mi presentación y quedo muy interesada de escuchar sus comentarios, dudas, reflexiones al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José, por la presentación. La verdad ha sido muy interesante. Las dos presentaciones han sido muy interesantes. Hemos recibido mucha retroalimentación, seguimos recibiéndola por parte de los asistentes al webinar. Y bueno, como les avancé hace unos momentos, ya tenemos las primeras preguntas para nuestras speakers. Y bueno, y vamos a lanzar la primera, que va dirigida a Erika Castro. Nos dicen, anónimo, ¿cree usted que la transformación digital debe comenzar por el docente, dándole habilidades para vivir en la que puedan engranar el ser y el hacer? Wow. No. No, definitivamente no. Yo creo que la transformación digital tiene que contemplar mucho mejor el contexto. Primero, leernos con más empatía. Los adultos somos inmigrantes digitales, no nativos digitales. Y por lo tanto, el proceso de ajuste a esta transformación en los profesores ha sido con poca empatía hacia ellos. En segundo lugar, yo creo que también involucra no solamente abrirse a aprender de nuevas tecnologías, sino también involucra un proceso de negociación al interior de las comunidades educativas. Hay que negociar con las familias, hay que negociar con los estudiantes y hay que negociar con los profesores para que se pueda entender el proceso educativo inmerso en un ambiente digital.
Eso es una negociación, no es solamente mostrar recursos, ¿cómo se llama?, tecnológicos, es encontrarnos en el fondo en una conexión, como muy bien dice María José, en este ámbito humano, donde conversamos, parece que el mundo nos cambió. Y por lo tanto hay muchos más círculos de conectividad más humanos que yo creo que están pendientes en los colegios, sobre todo por los niveles de exigencia que ha significado, especialmente para los profesores y también para las familias. Finalmente las familias y los profesores enfrentan, para poder enfrentar el proceso educativo, enfrentan una presión de varios entornos: el ambiente digital, el ambiente de las labores de la casa, el ambiente de manejar la angustia ante la incertidumbre, el ambiente también de los efectos que ha tenido la pandemia en las familias. Entonces hay mucha presión y por eso es importante sentarnos a negociar para abrir esta dimensión de los recursos tecnológicos ingresando a la vida cotidiana. Muchas gracias, Erika. Tenemos más que preguntas, algunos comentarios que me gustaría destacar. Por ejemplo, nos dicen: me preocupa como docente ser responsable totalmente de estimular a los estudiantes y que ellos se motiven. También nos comentan: pensando en la motivación intrínseca, debería instalarse la psicología positiva en base educacional. Y otro comentario, por ejemplo, que ha llegado y que destaco: la conexión personal es ante todo más importante que la conexión virtual. Por eso hace sentido tener más detenimiento en que las personas recuerden que ante todo son personas, antes que otra cosa. Hay una pregunta dirigida especialmente para María José, que nos dice: ¿qué piensas respecto a que los alumnos se conecten a las clases con cámara encendida versus apagada? O sea, lo encuentro muy difícil para los docentes, un poco lo que comentábamos también, lo encuentro difícil porque la conexión obviamente que se vuelve distinta, poder leerlos también, pero también creo que es interesante ir viendo cómo generar la confianza y generar el espacio para que quieran prender las cámaras y qué les pasa a ellos también con mostrarse, porque también es una generación, y bueno, yo creo que ahí la Erika puede complementar mejor, pero que se expone mucho, que de hecho nosotros cosas que nos darían mucho pudor, ellos están mucho más dispuestos a mostrarse. ¿Qué pasa en este contexto que es distinto? ¿Qué tiene este lugar? Que aquí no voy a prender la cámara, pero que sin embargo en otros, o a uno le dan ganas que por favor apaguen un poquito y bajen el megáfono de las cosas que hacen. Entonces yo creo que es parte del proceso. La verdad es que lo encuentro muy difícil. Cuando yo hago clases también me complica no poder verlos, no poder leerlos, porque necesito un feedback. Uno no es una cosa que uno haga, que es un poco lo que me pasa con el webinar a mí también, que uno lo prepara lo mejor posible tratando de pensar qué estará pasando al otro lado, pero uno va solamente imaginando, digamos. Pero qué distinto es cuando uno puede ver las caras, cuando uno va viendo si el otro está sintiendo, porque uno efectivamente va cambiando la narrativa de la clase, puede dar mejores ejemplos si es que va viendo que los estudiantes van poniendo cara de que lo entienden. Entonces sí, sin duda me parece un desafío, lo encuentro difícil, pero también creo que se puede de a poco ir construyendo la confianza y generando el espacio para que de a poco lo vayan encendiendo. Que eso también es algo que varios docentes han ido reportando, que ha sido como un proceso de a poco, digamos. Gracias, María José. No sé si Erika quiere complementar un poco esta respuesta, ya que... Sí, sumando lo que dice María José, yo creo que también hay que hacer una transición desde la negociación y entender la cultura de cómo los estudiantes se muestran en las redes sociales, y a través de las selfies y a través de grabaciones previas. Entonces yo creo que hay que introducir un espacio intermedio donde los estudiantes pierdan el miedo a mostrarse, y que puede ser entendiendo también con empatía la misma cultura juvenil nativa digital que es hoy día. Ellos se muestran a través de una selfie, se muestran a través de un video previo, y de a poco ir dándoles la tranquilidad de que mostrarse es en un ambiente, y ahí me tomo de las palabras de María José, es un ambiente de confianza, es en un ambiente de cariño, es un ambiente donde para todos nos importa, realmente nos importa vernos y sobre todo vernos bien, porque probablemente detrás de ese no mostrarse hayan temores, hayan inseguridades, hayan en el fondo, en algunos casos, incluso me imagino, vergüenza, por ejemplo, de mostrar cómo es la casa, no sé, hay muchos factores mucho más humanos que a veces nos permiten entendernos mejor, y eso significa que para cualquier negociación el espíritu debe ser de comprensión mutua, comprensión hacia los docentes también de las dificultades y desafíos que han tenido que ellos vencer, muchas veces hasta la propia plancha, muchas veces hacer un video, y lo han vencido,
y también desde esa empatía entender a veces lo que significa para los niños mostrarse. Y ahí comienza el proceso de negociación y de restablecer esa conexión para lograr ambientes educativos basados en la confianza y el cariño. Eso. Muchas gracias, Erika. De hecho, tenemos otra pregunta para ti que llegó por parte de Hugo Mora. Él nos pregunta, ¿cómo lograr que todos tengan acceso a los medios y recursos tecnológicos para no ampliar las brechas existentes? Una tremenda, yo creo que ese es un desafío ético, y aquí es un desafío ético. A mí me siento vergüenza nacional de que tengamos este nivel de brecha. Es una vergüenza porque tanto el mundo privado como la visión en las políticas públicas están conscientes de esto. Entonces necesitamos más heroísmo en poder enfrentar este problema. Yo creo que han habido directivos, directoras o directores de colegio que han resuelto esto a través de otras tecnologías, por ejemplo las radios. Y yo creo que ahí hay que innovar, buscar de alguna manera también entender la comunidad educativa como interacciones solidarias. Yo creo que es un desafío mayor, pero lamentablemente yo le pondría toda la urgencia. Es urgente interpelar más a las empresas privadas para hacer este triple impacto de las empresas. Hay muchas empresas que están teniendo una conciencia social maravillosa, una conciencia medioambiental increíble, está evolucionando la empresa. Entonces esta responsabilidad y este desafío ético a mí me parece absolutamente urgente. No podemos dejar niños excluidos. UNESCO hizo, por ejemplo, una investigación del efecto en las niñas en África de la pandemia, y probablemente va a haber un retroceso de hasta 20 años en el proceso educativo de las niñas, porque no tienen acceso, porque hay variables de género. Pero también se ha estudiado, por ejemplo, cómo en algunas comunidades la organización comunitaria ha dejado fuera de esas comunidades la malaria, y han podido aumentar los años de escolaridad de sus hijos. Entonces, de alguna forma, transformarlo, para cerrar un poco la respuesta, transformarlo en un desafío ético en el que participamos todos, pero que es urgente. Eso. Muchas gracias, Erika. Fabiola Ponce nos dice, primero, las felicito a ambas. Qué importante poner a la persona en el centro. Y agrega una pregunta para María José. La colaboración, ¿qué papel le das tú a las redes en este proceso? Clave para todos, encuentro que en términos, si pensamos en los docentes, un poco compartir las buenas prácticas, lo que te ha funcionado, lo que no te ha funcionado, compartir las ansiedades, los prejuicios, estereotipos que tengamos asociados a todo el aprendizaje en este nuevo contexto, las enseñanzas, la metodología, a la planificación. Creo que es súper importante el compañerismo hoy día entre los colegas. Creo que es muy, muy importante entre los equipos directivos poder apoyar instancias para que eso se dé y para que pueda ocurrir. Y ojalá en ese sentido, ojalá disminuir todo el trabajo administrativo que hasta hoy día en general tienen los docentes para poder enfocarse mucho más en la docencia, en las clases y en el trabajo justamente con otros. Y también, desde el subsistema de los otros estamentos, digamos, también ojalá prestar muchas más instancias para que los chiquillos y las chiquillas puedan compartir, para que puedan intercambiar, para que puedan ir armando redes, ahora ya, además de redes sociales en función de lo recreativo, de lo entretenido, de otras cosas, que vaya entrando en la cultura redes sociales académicas, redes sociales en la línea de poder apoyarnos, ayudarnos, grupos de estudio virtuales, o sea, tantas cosas que potencialmente podrían ocurrir. Así que la verdad es que me parece muy importante. En el estudio de ERCE, eso sí hay una alarma, digamos, que se ve que la fraternidad está como bien ausente, digamos, y la empatía también. Entonces, ahí yo creo que hay como harto por hacer, pero que sin duda yo creo que estamos aprendiendo y yo creo que estamos tomando conciencia de lo importante que es, en general. Excelente. Tenemos una nueva pregunta para Erika, de Mauricio Macaya. ¿Cómo se puede trabajar la emergencia emocional que implica la frustración y resistencia al cambio y sus efectos en la dinámica de aprendizaje remoto? Lo anterior aplicable tanto para los docentes como para los estudiantes. ¡Uy, qué buena pregunta! Súper buena. Yo creo que es el corazón de cualquier proceso de transformación social, tecnológica, medioambiental, es tener conciencia sobre nosotros. Y ahí aparece la gran sabiduría que se ha desarrollado en el mundo de la inteligencia emocional.
O sea, la inteligencia emocional que conlleva que tenemos que ser capaces de comprendernos a nosotros mismos, de conocernos mejor, de entender y de poder hablar de la angustia, por ejemplo, del dolor, del miedo, y cómo eso abre oportunidad. La conversación, mira, hay un autor maravilloso que es Boris Cyrulnik que dice, olvidemos hablando. Es una frase que a mí me gusta mucho. Yo creo que mientras las comunidades educativas sean capaces de conversar en ambientes serenos, bien tratantes, donde hayan pocos prejuicios sobre el otro y donde nos acojamos con esta amabilidad, yo creo que se tranquiliza mucho una comunidad que está envuelta en emociones muy difíciles. Las emociones sí se pueden tranquilizar. Sí nos podemos consolar, sí nos podemos apoyar. Y ahí, fíjate que las experiencias tanto de fraternidad, de hecho hay una investigación muy interesante que dice que el estrés tiene una serie de componentes neurológicos, ¿no? Y neurotransmisores y neuroquímicos que se producen, pero uno de los componentes más importantes en el estrés es la oxitocina, que es un neuroquímico que le llaman la neurohormona de los abrazos, que también la producimos en el estrés. O sea que cuando estamos estresados necesitamos abrazarnos y volver a lo esencial, a reconocernos, como dice María José, a ser un poco más amables entre nosotros y tener esas prácticas como parte de la tranquilidad, porque hay mucha experiencia que hay organizaciones comunitarias y comunidades educativas que en estas prácticas de fraternidad, de darnos abrazos, de entender, sí, yo también siento miedo, como humanizarnos, fíjate que es mucho más protegida frente a adversidades externas y aparece mucha más creatividad para poder resolver toda esa adversidad que nos genera esta angustia. Más creatividad y eso siempre es en ambientes más amables. Y eso, ojo, parte por los directivos, pienso yo, dando señales de fraternidad, de amabilidad, aunque digan, pucha, pero es que es tan ingrato, que los líderes primero. Yo creo que es un paso súper importante en este desafío ético, afectivo y de cariño que tenemos frente a una transformación tan grande como la que estamos experimentando. Muchas gracias, Erika. Vamos a dar paso a la última pregunta. La verdad nos han llegado bastantes más, pero en honor al tiempo no podemos contestarlas todas, lamentablemente. Van a quedar, eso sí, registradas en la grabación. Y damos pie a la última pregunta que va dirigida a María José. ¿Cómo enfrentar el hecho de que en Chile el 10% de la población escolar está diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y ante herramientas tecnológicas su déficit atencional puede incrementarse? María José. Micrófono, María José, tu micrófono. Perdón. Ven, me afectó a mí el déficit atencional, me distraje. Sin duda que es tremendo, es un tremendo desafío. De hecho, en general, a los niños, sobre todo con déficit atencional, en general no se les recomienda tanta pantalla, justamente. O sea, también tiene que ver un poco con eso. Pero yo creo que ahí tiene que ver mucho con la mediación que se vaya haciendo de las distintas herramientas y de las distintas cosas que vayamos logrando. Pero tiene que haber un acompañamiento, sin duda. La distracción tiene que ver con mucho estímulo, con la dificultad de poder focalizar. Entonces también ahí algo que al menos yo siempre les comento y trabajo en los colegios y cuando hablamos con los papás en la educación para padres, tiene que ver con que por un lado hay a veces apoyo farmacológico que es necesario, pero que es muy, muy importante todo el apoyo más bien cognitivo-conductual para que el niño también vaya pudiendo aprender a tomar decisiones, irse monitoreando el mismo de a poco solito, va creciendo en eso, va siendo un poquito más autónomo, en ir regulando un poco su atención y aprendiendo a poco a focalizarse. Y también se ha visto en estudios que las pantallas pueden ser un apoyo en eso, o sea, en la medida en que estén bien mediadas y en una cantidad y dependiendo qué está haciendo en la pantalla, por supuesto. Así que sí, es parte de los desafíos, sin duda. Muchas gracias, María José. Bueno, con esta última respuesta damos fin al webinar. Queremos agradecer tanto a las dos speakers, a Erika y María José, como a todos los asistentes la acogida que hemos tenido en esta actividad y a aquellos inscritos les enviaremos la grabación de la sesión, la vamos a estar enviando en los próximos días y también estaremos compartiéndola a través de nuestras redes sociales, de las redes de la Fundación, precisamente para aquellas personas que no se inscribieron pero igual pudieron acceder a través del link. Estamos seguros de que el sistema de formación técnico profesional de Chile va a seguir innovando
va a seguir sumándose a este nuevo contexto para afrontar de forma positiva el gran desafío que tenemos por delante, tanto en el corto como en el largo plazo. Por nuestra parte, creemos que el proyecto TP Digital va a ser una contribución concreta a este desarrollo de actividades y de aprendizajes a distancia en nuestro país y vamos a seguir desarrollándolo en los próximos meses a través de nuevas especialidades y nuevas regiones. Agradecemos nuevamente su participación y deseo que todos tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Un gusto. Sí, un gusto. Chao.